La ciudad no es solo un conjunto de casas, y el proceso de urbanización ha ido cambiando alrededor del tiempo. Esto ha pasado gracias a diferentes factores como la división del trabajo en grupos sociales y la densidad de población. Yo soy Mariana. Yo soy Lupita. Y yo soy Ana. Y yo soy Sergio. Y los invitamos a que nos acompañen a conocer un poco de este proceso de urbanización. Nos encontramos aquí en la Biblioteca Vasconcelos. Nos acompaña Sergio. Hola Mariana. Sergio, ¿qué opinas sobre los cambios urbanísticos que existen en la Ciudad de México y en la zona metropolitana? Bueno, yo he visto varios, pero uno de los que más he detectado ha sido en cuestión de vivienda. Antes vivía cerca de lo que es Tlatelolco y ahorita estoy viviendo cerca de un fraccionamiento que está en el Estado de México. Y bueno, en cuestión de fraccionamientos hay como mucha diferencia en lo que construían hace 50 años y en lo que están construyendo pues ahora. ¿Qué características diferencian uno de otro? Los nuevos fraccionamientos se están planeando muy lejos de la Ciudad de México, haciendo que sus habitantes tarden mucho tiempo en trasladarse a sus casas y por la lejanía de las viviendas no tengan todos los servicios necesarios. Aunque en algunos casos, cuando la cantidad de viviendas es muy grande, abastecen con equipamiento para tener mayor calidad de vida, así como en Tlatelolco que se planearon unas 15,000 viviendas, dotándolas de locales comerciales, escuelas, hospitales, centros deportivos, hasta oficinas administrativas. Otra cosa que he notado es el tamaño de las viviendas, lo cual oscilan en un promedio de 45 metros cuadrados en las que ahora se construyen, lo cual hace unos 50 años las familias eran más grandes y se nota con el conjunto de Tlatelolco, donde las viviendas son de unos 60 a 100 metros cuadrados, aunque existen más pequeñas. En ese tiempo se planeó que quienes podrían adquirir esos departamentos eran familias con un ingreso de 3,5 salarios mínimos de esa época, lo cual ha cambiado mucho porque con los distintos créditos que hoy existen y los diferentes métodos de financiamiento que casi cualquier persona puede adquirir su vivienda. Muchas gracias, Sergio, por tu opinión. Sí, de nada Mariana. Bueno, los invitamos a ver una cápsula que viene a continuación. Una de las formas más comunes de asentamiento urbano en la actualidad de una ciudad que está en constante crecimiento es la llamada construcción de unidades habitacionales o fraccionamientos populares, y esta vez visitamos un fraccionamiento de este tipo ubicado en el Estado de México. Bueno, ya que estamos en el tema de los fraccionamientos, me encuentro aquí con Ana, que vive en el fraccionamiento llamado Los Alcatraces, ubicado en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Cuéntanos, Ana, ¿qué piensas del proceso de urbanización en tu fraccionamiento? Pues bueno, yo creo que ese proceso ha ido cambiando muchísimo dentro del lugar, porque la verdad es que muchas de las cosas que han cambiado ha sido por necesidad de la gente. Creo que al principio estaba muy bien planeado, muy bien planificado todo, las avenidas, el hecho de los comercios, de educación dentro del lugar, pero con el tiempo se fue modificando por la gente. Empezaron a entrar comités que lo único que les empezaba a interesar era el dinero, y entonces empezaron a hacer cosas que no tanto beneficiaban a la comunidad del fraccionamiento, sino como a su bolsillo. En este fraccionamiento son aproximadamente 900 casas, de las cuales 70% son casas habitadas y el resto son casas abandonadas. El 80% de estas casas habitadas son puestas en renta por los propios dueños, y el resto son dueños que siguen viviendo en las casas. Una de las razones por las que los dueños que siguen viviendo ahí no han decidido irse de sus casas es por el hecho de tener mucha más privacidad y tener un patrimonio que puedan dejarle a sus hijos en un futuro.
Porque bueno, en la actualidad los terrenos y los departamentos y las casas más céntricas, más cerca del Distrito Federal son mucho más caras y hay gente que no puede pagarlas. Las medidas de una casa dentro de este fraccionamiento son de 11 por 3 más 5 por 3 metros de estacionamiento y de área verde. Dentro de los materiales que se ocuparon para la construcción de estas viviendas fueron materiales súper económicos para su futuro mantenimiento, materiales como el tirol, el bloc hueco, la loseta vinílica, el azulejo, que son materiales muy comunes y muy fáciles de conseguir. Una forma de conseguir una vivienda dentro de este fraccionamiento fue por medio de un crédito hipotecario que te brindaba la empresa Infonavit. Los créditos te los otorgaba la empresa IMSS o ISSSTE, dependiendo de la empresa en la cual estuvieras ahorrando tu dinero para vivienda. El precio por el cual se vendieron las viviendas dependía de la ubicación que tuviera dentro de este fraccionamiento y era un rango de entre 300 y 400 mil pesos. Repito, depende de la ubicación, si estaba más cerca de la avenida principal o más lejos de la entrada de la unidad. Dentro del programa arquitectónico de estas viviendas, pues tenemos los espacios básicos, que son una estancia, un comedor, una cocina, 2 recámaras, un baño y un estacionamiento. Esto fue principalmente porque las familias que se admitían en este fraccionamiento eran de pocos integrantes, pero con la necesidad de la gente del cual fue creciendo la familia, pues la gente empezó a ampliar sus casas haciendo más niveles e incluso ocupando el estacionamiento como un cuarto más. Y esto hizo que la imagen urbana empezara a cambiar a lo largo de los años. Cuéntanos cómo es vivir en ese fraccionamiento. Bueno, pues en los años que llevo viviendo ahí, al menos conmigo y en mi familia nunca ha habido como un problema, y hablo de la cuestión entre los vecinos. Creo que pues nos llevamos bastante bien. Hay alguno que otro que sí tiene algún cierto problema con otras personas, pero en realidad está bien la convivencia entre todos nosotros. Tenemos otros testimonios de personas que viven en este fraccionamiento. Los invito a que los veamos. ¿Qué me gusta del fraccionamiento? Que son cerradas, todas las calles son cerradas y que el fraccionamiento es pequeño. Que es un poquito grande, las canchas ya cerradas. ¿Qué no le gusta del fraccionamiento? Lo que no me gusta es que la seguridad es muy escasa, no tenemos mucha seguridad e incluso se han robado las llantas de los carros, entra gente que no es de la unidad. Que hay mucha inseguridad, hay aquí en las canchas están muy descuidadas. ¿Qué le gustaría cambiar del fraccionamiento? Toda la gente. Quedarme con mis 6 vecinas. ¿Qué cambiaría? Por ejemplo, el deportivo está muy sucio. Los vecinos lo ocupan mucho para llevar a los perros a hacer el baño. Hay mucha hierba, está inseguro. Un poquito más de luz, agrandar un poquito más. Que estuviera un poquito más grande. De mi casa, ¿qué le cambiaría? Pues más bien ampliaría los espacios, haría habitaciones más arriba, porque es lo único que se puede hacer aquí. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por la información que nos brindas. No, de nada. Estamos con Lupita y Mariana y ellas nos van a hablar sobre cómo podemos adquirir nuestra propia casa. Una de las formas para poder adquirir una vivienda es con un crédito. ¿A qué otros lugares podemos ir? Existen algunas instituciones como el Infonavit, el Fobiste, y hay otras a través de las sociedades financieras de objeto limitado como Hipotecaria Casa Mexicana, Crédito Inmobiliario y Fincasa Hipotecaria. Por ejemplo, una persona que tiene un negocio informal y no tiene cómo comprobar ingresos, ¿cómo podría adquirir una casa? Bueno, pues existen diferentes instituciones financieras que actúan como intermediario para sustituir tu comprobante de ingresos mediante esquemas de ahorro. Y esto lo puedes hacer ya sea demostrando que has estado ahorrando de 6 a 24 meses o demostrando que eres puntual en el pago de tus rentas, si es que rentas, o demostrando que eres puntual en el pago de tus deudas mediante estados financieros, estados de cuenta. Bueno, muchas gracias Mariana y Lupita. Gracias a ti.
Bueno, pues como conclusión les podemos decir que no basta solamente con planificar la ciudad del fraccionamiento, o sea, lo urbano, sino que también se tiene que respetar esta planeación para que tenga un correcto funcionamiento y un buen diseño, etcétera. Y también que existen diferentes formas, bueno, ahora ya existen diferentes formas de poder adquirir tu vivienda legalmente. Y bueno, creo que como futuros arquitectos debemos de pensar en la salud incluso de la gente que vive en el fraccionamiento, de la forma en la que vive, siempre tenemos que pensar en ello. Y también que hay que pensar en que en ese lugar, en ese fraccionamiento, está viviendo una comunidad de gente que tiene muchas necesidades y que debemos de pensar en que la convivencia entre ellas debe de ser buena. Entonces tenemos que ver muchísimos factores para poder hacer una buena planificación. Bueno, y la ciudad está cambiando constantemente, así es que hay que ver los problemas que hay en cada uno de los momentos. Y bueno, muchas gracias por vernos. Hasta el próximo video. Yes. Bye. El proceso de urbanización ha ido cambiando alrededor del tiempo. Bueno, hay muchas diferencias. Olvídalo, córtalo porque se empezó a reír. Muchas diferencias. Nos encontramos aquí en la Biblioteca Vasconcelos. Ahora yo no fui. ¡Hola! ¡Hola, amiguitos! ¿Qué características se diferencian? Me encuentro aquí con Ana. Ubicado en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Cuéntanos, Ana. Hazte tú un poquito para atrás. ¿Yo? No tú, ajá. Y más juntas. ¿Y tú cuentas? Ay, no tanto. Toma 22. Bueno, pues yo he visto muchísimos cambios a través de... Tenemos otros testimonios. Tomados. Uno de ellos fue ocupado para hacer una secundaria donde pues, los chavos van y así, obvio. ¿Y a dónde podemos acudir para hacer ese trámite? Existen algunas instituciones que son como... O sea, ya está grabando, está grabando. Sí, ¿Sí? Ah, no, pero... ¿Qué más? ¿Esquemas de ahorro? No. Okay. No. Pero hay que poner otros 15 minutos. Ay, sí. Ay, no. Ya. Ay, ve. No, yo también ya estaba. No, yo me estaba agarrando. No, ya. Bueno, muchas gracias Mariana y Lupita. Gracias. ¿Qué hice? Bueno, muchas gracias Mariana y Lupita. Gracias a ti. A ver, y continuamos. Bueno, muchas gracias Mariana y Lupita. No, está muy feo. Te faltó lo del... Lo iba a decir, pero es que no, mejor si digan algo. Gracias Mariana y Lupita. Gracias a ti. Sí, de nada. No sé.